Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor. Es para mí un honor y realmente es un privilegio, Fernando, que uses términos con tanta honra, ¿verdad? Pero ya realmente a través del tiempo, estos 40 años de ministerio, he llegado a entender que soy simplemente un siervo de la palabra. Tengo muchos títulos, he logrado muchos títulos académicos y Dios me ha usado a través de estos 40 años, pero cada vez estoy más convencido que somos unos siervos, colaboradores en el reino de Dios. Es para mí un privilegio, cuando tu esposa, nuestra amada Ana Alicia, me compartía la profecía que le di, yo normalmente recibo muchos testimonios de las profecías que Dios me ha permitido entregar a mucha gente en todo el mundo y cómo se van cumpliendo, cómo se van cumpliendo, pero realmente no me acuerdo nunca de lo que yo profetizo, pero me produjo un gozo muy grande el vuestro ministerio, vuestra obra que inicia y testimonio en mi espíritu de estar con ustedes en este día. Antes de compartir una palabra para todos ustedes, yo quiero darle voz al doctor Mariano, el doctor, le decimos Mario Alberto García. Él ha sido compañero en el camino y como representante de todo nuestra relación ministerial. Nosotros somos un grupo, una fraternidad de amigos que lo que hemos hecho simplemente es compartir la carga en el ministerio, la edificación unos a otros, la oración unos a otros y estar juntos. Nosotros no concebimos la cobertura espiritual como medios burocráticos, sino más bien como una relación profunda de amistad. Entonces, le voy a pedir a Beto que nos introduzca todo. Hay varios pastores que nos acompañan. Está Edgar, que está en el sur del país, en México. Está José Luis Altamirano, del centro de la Ciudad de México. Está Manuel en Huelva, España. Está Magdalena en un pueblo aquí en Mallorca. Están, Beto García con su esposa Patti, Alma, pues supongo que está por ahí con José Luis, Fermín, también el pastor que está allá en el norte de la periferia de la Ciudad de México. Está Betty Delfín de Veracruz. Se va a conectar ahorita Pedro Agudero de la ciudad de Nueva York. Y bueno, ahí estamos. Por favor, Beto, unas palabras para nuestros hermanos. Pues buenos días. No tengo el gusto de conocerlos. Espero que pronto podamos tener este enorme gusto y privilegio de saludarles, no solamente visualmente, sino también con un afectuoso saludo. Todos extrañamos esos saludos
no solo mexicanos, sino sobre todo cristianos, ¿verdad? En los que podemos expresarnos ampliamente nuestro sentimiento y el amor que Dios ha sembrado en nuestras vidas. Queridos hermanos, quiero darles la bienvenida en nombre de todo el equipo, de todo este grupo fraterno. Las palabras de Raúl son muy explícitas en cuanto a la relación que nosotros mantenemos. No es exactamente una cobertura legal, ni algo parecido, ni denominacional. Hemos decidido caminar en el principio de los unos a los otros, un principio que Pablo utiliza mucho en el Nuevo Testamento y que hemos tratado de explotar entre nosotros. Ha sido una relación hasta este momento muy bella, muy fructífera. Nos ha dado una cobertura de amistad y de amor horizontal que nos ha edificado a la mayoría de nosotros. Le damos gracias a Dios por todos estos años que hemos caminado juntos. Claro que tenemos la tutela y el consejo siempre de Raúl, pero él nos ha enseñado a que en la edificación mutua y horizontal todos somos formados y capacitados para seguir extendiendo el reino de Dios en nuestro tiempo y en nuestra generación. Así que sean bienvenidos, estamos muy contentos de que se integren a esta fraternidad. La palabra es exactamente eso, es una fraternidad. Y queremos tener la oportunidad de establecer lazos de comunión, de amor, ministeriales con ustedes. Así que siéntanse, por favor, en confianza. Les amamos, sabemos que están en el propósito de Dios. Y pues yo les diré algo muy sencillo, algo que el propio Raúl nos dijo a nosotros mismos, a la mayoría de nosotros, cuando iniciamos un momento como este. Y esa palabra que creo que nunca olvidaremos ninguno de nosotros es muy sencilla. Bienvenidos al barco. Que Dios les bendiga y estamos para servirles y junto con ustedes. Bienvenidos todos. Saludos a todos, bendiciones. Gracias. Adelante, Raúl. Gracias, Beto. Gracias, hermano. Pues entonces, saben ustedes, también son nuestros amigos en los que podemos servirles a todos ustedes en el amor del Señor, en esta gran obra que es el reino de Dios. Déjenme compartir la palabra con ustedes y luego vamos a hacer una oración de consagración a nuestros hermanos y poder compartir si el Espíritu nos da alguna revelación específica. Siempre en las consagraciones, siempre el Espíritu se mueve muy hermosamente a través de este tiempo. Entonces, estén preparados. Voy a invitar a mi esposa que lea el libro de Zacarías, capítulo 4. Tengan su libro abierto, por favor. En Zacarías 4, del versículo 1 al 13. Va a ser nuestro acercamiento. Un saludo para todos. Bueno, ¿me oyen así? Sí, ¿verdad? Un saludo para todos. Soy Nayara, la esposa de Raúl. Es un privilegio para mí estar participando en este día. Las promesas cumplidas del Señor es siempre un motivo de gozo. Bueno, no me extiendo más, que voy a la lectura. Zacarías capítulo 4, versículo 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo,
¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Está ahí? Amén. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dio mucho gusto que Analicia y Fernando se comunicaran a través de un correo que recibí, que había entregado hace 20 y tantos años, 27, 29 años, o 21, ya no sé realmente, eso no es relevante. Lo relevante es que en aquellos tiempos que empezaba el gran avivamiento en México, o uno de los avivamientos de renovación, tuve el privilegio de compartir a miles de jóvenes que el Señor está levantando a través del tiempo y en todas las naciones. Y me dio muchísimo gozo saber que la profecía que entregamos hoy es un cumplimiento. Y eso revela que Dios no solamente es Dios de sueños, sino Dios de realidades. No basta tener una palabra profética, sino que vivir la palabra profética. Y hoy estamos viviendo ese momento en este instante. Un llamado profético oigo en mi espíritu. No religión, renovación. Suena en mi espíritu en que en cada momento, en estos últimos meses de tiempos difíciles, el Espíritu solamente me dice, no religión, renovación. Los creyentes de hoy tenemos razones por qué preocuparnos. Y esta pandemia nos la demuestra. Si uno puede leer la realidad, tenemos que preocuparnos como iglesia. En un mundo cada vez más secular, más individualista, más relativista, la iglesia se considera actualmente como irreverente, irrelevante para la necesidad y el desafío que cada nación tiene. La falta de renovación se debe por la ausencia de la presencia de Dios en la iglesia. Todos sabemos que teológicamente Dios está en todo lugar, pero Dios no se manifiesta en todo lugar. Y segundo, la ausencia de un pueblo capacitado con dotación divina ha permitido, hermanos, que la iglesia enfrenta un desafío sin la gracia, sin el poder de la gracia de Dios. Hoy Dios está levantando en todo el mundo una generación diferente a la nuestra y le damos la bienvenida. Nos gozamos porque hemos esperado a estos jóvenes a que se levanten y aún el Señor nos permitirá a ver a los viejos, otros jóvenes que se levanten para relevarnos en el ministerio. Y es que es muy fácil, hermano, perder la capacidad del Espíritu Santo.
en la vida. Gálatas 3, Pablo le dice a la congregación que habían empezado bien, había empezado con la presencia de Dios, el Señor hacía maravillas y milagros, y era impactante cuando Pablo formó las iglesias en Galacia del Sur, una gran red de iglesias. Él formó en esa región y empezó con la presencia de Dios. Pero de alguna manera ellos apagaron la presencia de Dios. Hoy más que nunca, hermano, es muy desafiante ser iglesia de Jesucristo en el mundo. Ser iglesia de Jesucristo en México. La Escritura nos revela constantemente que necesitamos entender en el pueblo de Dios para mantener la misión, necesitamos vivir permanentemente renovados, dinamizados por el Espíritu Santo. Porque a veces hacemos la obra con nuestras fuerzas, con nuestros ejércitos, pero la obra de Dios, como dice el profeta, es con el Santo Espíritu. En el capítulo 4 del libro de Zacarías, desarrolla este profeta con el barat de Dios, la palabra profética, desarrolla en este capítulo la importancia de la presencia del Espíritu en la vida del pueblo de Dios, subrayando varios aspectos que quiero compartir brevemente con ustedes. ¿Qué aspecto encuentro en el pasaje que nos permite ver el desarrollo que hace Zacarías de la relevancia de la presencia del Espíritu para realizar la misión, el propósito de Dios, el destino que Dios tiene para su pueblo? El primer aspecto es la promesa de la restauración de Dios en su pueblo en los tiempos del profeta. Acerquémonos al texto a través del trasfondo histórico. Déjeme explicar el trasfondo histórico para entender este mensaje. El 24 del 11º mes, dice el texto, o sea, aproximadamente un 15 de febrero del año 519 antes de Cristo, Zacarías tuvo 8 visiones de parte del Espíritu de Dios, de parte de Dios. Israel viene del exilio de Babilonia. Por 70 años vivió en cautividad. La causa de esa opresión del pueblo fue la idolatría. El pueblo abandonó su fidelidad a Jehová y Jehová cumple su justicia, la justicia de la ley, que dice que si el pueblo dejara el pacto, entonces vendrían el cautiverio. Y así fue. Pero cumplidos los 70 años, Dios activa varios profetas, entre ellos Zacarías, Jeremías, Ezequiel, lo activa para levantar la esperanza en Israel. Al volver el objetivo de volver nuevamente a Israel, a su tierra, a reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén.
volver a establecer la adoración de Jehová en Jerusalén. El gran propósito revelado en el Antiguo Testamento, el gran propósito revelado es que Dios habite en medio de su pueblo, que Dios se siente en medio de su pueblo. Y el templo representaba el lugar donde debe habitar Jehová y gobernar y hacer justicia al pueblo de Dios. Ese es el plan. Ese ha sido siempre el plan de Dios. Y eso continúa aún en el Nuevo Testamento. La obra de Dios se hace con la presencia de Dios. El pastorado es el pastorado de Jehová en medio de su pueblo. No ha cambiado. Los hombres hemos cambiado la jugada. Los hombres cambiamos la jugada. Sacamos la presencia de Dios y nos colocamos nosotros con nuestros sistemas, con nuestras estrategias humanas, con nuestro esfuerzo, con nuestra sinergia. Como dicen en México, échale gana, hermano. Pero la obra de Dios no es por echarle ganas. Es por la presencia de Dios en medio de nosotros. Aunque se colocan, cuando vuelve el pueblo a Jerusalén, se colocan los cimientos del templo, la obra fue suspendida por causa de la opresión de los samaritanos. Ese es el trasfondo de la profecía de Zacarías. La edificación se había detenido. Los obstáculos eran muchos y el pueblo estaba profundamente desanimado. Profundamente desanimado. Hoy podemos ver mucho desánimo en el pueblo de Dios. Como pastores lo podemos ver en el mundo. Zacarías ministró proféticamente para animar a este pueblo, hermano, a terminar la obra. La profecía, hermano, es una palabra estratégica. La palabra de Dios es palabra estratégica, pero la profecía es una palabra táctica. ¿Saben la diferencia? La palabra revelada es la gran estrategia de Dios para su pueblo, pero la palabra profética es táctica para el avance, para penetrar, para conquistar, para cumplir los propósitos. Es una palabra específica para el pueblo. La renovación del pueblo de Dios se requieren nuevas fuerzas. Estamos esperando a Jehová, como dice Isaías, porque los que esperan a Jehová, no en Jehová, espera a Jehová, espera que Dios venga a socorrernos, tendremos nuevas fuerzas y volaremos como el águila. ¿Alguien puede decir amén? A ver, mi mujer, amén. Dime amén. Mi hija, dime amén. Amén, amén. 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 Es muy extraño predicar así, pero bueno. El feedback, ¿va? En la visión del candelabro y los olivos, se da 3 mensajes proféticos. Zacarías tiene una experiencia con Dios. Está durmiendo, dice el versículo 1. Y su nombre ya nos dice de su mensaje.
Zacarías significa Jehová se ha acordado. Jehová se ha acordado de su pueblo, de su pacto con Israel. El primer mensaje se encuentra en el versículo 6. Era que el templo sería completado por el poder de Dios. Ahí está el primer mensaje. Zacarías utiliza la imagen del candelabro para representar la construcción del templo. El templo que era lo que distinguía la relación entre Israel y Dios. Un pueblo insignificante, pero un pueblo relevante a las naciones, porque la presencia de Dios estaba con ellos. Sin la presencia, el pueblo de Dios es irrelevante. Zacarías entonces profetiza, Dios habitaba en él de una manera única en el medio de los hombres. El candelabro, como su luz, representa el testimonio que debería dar Israel al mundo, la luz del mundo. Así como el candelabro funciona sin... ¿Cómo puede funcionar sin la ayuda de Dios? Dios dará el poder para que cumpla su función. El poder del Espíritu se encargaría del proyecto de construcción. Fernando, amada hermana, Analicia, es el poder de Dios en ustedes que se encargará de vuestra obra en el Señor. ¿Entienden? El poder del Espíritu se encargará de nuestro ministerio. El segundo mensaje fue que todo obstáculo a la obra será quitado. Versículo 7, parte A, todo obstáculo será quitado. Mira, todos los que tenemos pastorado, ahí hay varios de mi equipo pastorado, saben que hay obstáculos, ¿sí o no? No lo digan tanto, por favor. No, hay obstáculos para hacer la obra de Dios. Sí hay obstáculos. Amén. Entre ellos nosotros mismos. Así es. Pero dice Dios que Él se encargará de todo obstáculo para cumplir nuestro propósito y nuestro destino en Él. Yo confío en eso. Yo confío que en la caminata de mi ministerio, todo obstáculo que se levanta, hasta yo mismo, el Señor con su poder, con su gracia, lo controle, lo someta para hacer su obra. Aleluya. Aleluya. No hay montañas, hermanos, que Dios no pueda convertir en campos lisos para cumplir sus propósitos. Si tuvieras fe, dirías a la montaña, échate al mar. El texto griego dice, si tuvieras la fe de Dios, no la fe tuya, la fe de Dios, si tuvieras la fe de Dios, diría a la montaña, échate fuera, se echará. Y no es literal, hay que interpretar el texto. ¿Qué quiere decir Dios ahí a sus discípulos? Quiere decir simplemente todo obstáculo de maldad,
todo poder demoníaco que se levante contra ustedes, si tuviera fe de Dios, diría, échense fuera y se someterá. El tercer mensaje fue que el templo sería terminado con éxito y con gozo. Y a veces Dios nos permite ver eso y a veces no. Yo, por ejemplo, yo estaba bien ilusionado que estábamos construyendo la primera iglesia que fundamos allá ahí está José Luis Altamirano, están Almita, todos estamos gozosos levantando una obra a pesar de los obstáculos, construyendo, y yo ya iba a tener mi oficina y estaba como un chamaco, decir, por fin voy a tener una oficina. Cuando Dios me habló y me dice, boga mar adentro a España. Y no me permitió ver construir el templo. Se lo permitió a otro pelado. Lo está gozando otro pelado. Pues está bien. Porque la obra no es nuestra. Dios no te llamó, Fernando, Ana Alicia, no te llamó a cementos, sino a personas. Somos pastores de personas, no de cementos, no de templos, no de eventos, sino de personas necesitadas del poder de la gracia de Dios. No te llamó a construir cementos, sino construir personas con la palabra del Señor. La primera piedra, la piedra clave, era la principal de esa construcción, es Cristo, revelado en cada persona. Esa es la obra de Dios. La obra de Dios sigue siendo personas. No se desvíen en eso, no se desvíe. Este mundo necesita hombres y mujeres que entiendan que el llamado de Dios para la generación que viene son pastores de mano, pastores de personas. El segundo aspecto que veo en Zacarías 4 es la necesidad de un liderazgo respaldado por la presencia de Dios. Zacarías utiliza la imagen de 2 olivos para representar el liderazgo humano de aquel tiempo. Dios restaura mediante siervos, punto y pelota, dicen los españoles. Siervos, dones ministeriales como estos preciosos dones que están aquí. Fernando y su amada esposa. Las 7 lámparas simbolizan la luz completa y perfecta, alimentada por 2 olivos. Por 2 olivos. En el contexto es una referencia a Josué, que cumple el oficio del sacerdote, y a Zorobabel, que gobierna como rey. Dos siervos, no importa si sean injustos el rey, no importa, está bajo la soberanía de Dios para cumplir su propósito. Se presenta esta profecía como un tipo de Cristo. En el futuro, Él será sacerdote y será rey. El que sirve en la presencia de Dios debe estar capacitado
connotación divina. Es un patrón revelado desde el Antiguo Testamento. Éxodo 40:13 le dice a Moisés, Dios a Moisés, mira, buscarón, vístelo con vestiduras sagradas que representa justicia delante de Dios, representa santidad delante de Dios. Luego lo ungirás y luego lo consagrarás. Ahí empieza a revelar ese patrón. Y vemos ese patrón en toda la Biblia. Se cumple en Jesús. En Jesús dice Hechos 10:38, como Dios ungió a Jesucristo para hacer bienes a los hombres. Ahí está, ungido, capacitado. Luego se cumple en Hechos 2, la iglesia ungida para ser testimonio a todas las naciones. Dios usa siervos, pero ungidos. Y el tercer aspecto que yo quiero rescatar es precisamente el cumplimiento de esta profecía. Es importante destacar que esta visión forma parte del plan de Dios para el futuro de Israel. Sin embargo, hay principios válidos para el pueblo de Dios en cualquier época. Y en nuestra época, no cabe duda, hay principios que tienen que ver con nosotros. El cumplimiento de esta profecía plenamente se cumplió en Hechos 2:4. El Espíritu fue derramado sobre toda carne por primera vez. Los discípulos fueron capacitados por la presencia del Espíritu de Dios. En el relato del libro de los Hechos vemos los resultados. Si ustedes van a Hechos 2, 41, 47, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos a otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. El texto, hermano, nos describe cómo servían la iglesia del primer siglo en la presencia de Dios. Maravillas y señales eran hechas por ellos. Maravillas y señales, la presencia de Dios y ministros con respaldo por el Espíritu se evidencia en la iglesia con características distintivas, hermano. La iglesia que vive en el poder, en la presencia del Espíritu, crece. Crece. La primera evidencia que nos dice Lucas en su teología en Hechos, la iglesia con la presencia de Dios, con señales y maravillas, crece. Miles de personas creyeron y fueron bautizados. La iglesia que vive por el poder del Espíritu estudia. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Era una iglesia que tenía pasión en el estudio, en el texto bíblico. Era característica. La iglesia que vive en el poder del Espíritu adora. Estaban juntos en comunión. Y la iglesia que vive en el Espíritu tiene misericordia.
repartían sus bienes para ayudarse unos a otros. Tenían poder para amar y no tenían amor al poder. Se demuestran en este texto. Queridos hermanos en el Señor, estamos ante un hecho histórico. Dios está levantando joven como nuestros hermanos, Analicia y Fernando, para ser una nueva generación de pastores que puedan pastorear juntamente con su Señor. Porque su Señor está presente en su comunidad. Porque el Señor los capacitará para ser los pastores que necesitan esa comunidad. Amén, aleluya. Yo desde la distancia, Nayar y yo desde la distancia, desde nuestra trinchera ministerial aquí en Mallorca, nos gozamos ver a nuevos mexicanos que toman la, ¿cómo le dicen? Estafeta. La estafeta. Ay, Dios mío. Es un gozo ver eso. Es un gozo levantarse y verlos, cómo Dios los levanta para el propósito eterno. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén. 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 Gracias por oír esta predicación de Eclesia Kairos. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga. Y a ver, ¿quién está ahí? Veo a Beto. Beto. Aquí estamos. Estoy con Pati. Pati está conmigo. Pati, Beto. Nayara, ¿está ahí? Aquí estamos. ¡Wow! ¡Qué guapos están estos! ¿Son una hija o dos? Son dos. Dos niñas. Dos niñas. Ana Karen y ¡Qué Jocelyn. guapas! Muy bien. José Luis, ¿está por ahí? Yo te voy diciendo, mira, está. Vale. Presente. Aquí andamos, pastor. Presente y Almita también. Muy bien. Manuel Sánchez. Manuel Sánchez está ahí, de Huelva, España. Fermín. Aquí estamos. Fermín está ahí Omar. también. Magdalena está ahí. Omar, Betty. Omar, Betty. Bueno, pues está la flota. Pedro ya llegó. Pedro de Nueva York. Manifiéstate. Saludos, saludos. A la Saludos. orden por acá cuando vengan por Nueva York. Muy bien, se puso la sonrisa tu hija. Allá se ven en Nueva York porque la Zoe es fan de Nueva York. Elga, manifiéstate, Elga. Bendiciones desde Valladolid, Yucatán, México. Se manifiesta. Son pastores, no son un demonio. Son pastores. Ok. Los pastores que están ahí, Manuel, no está muy bien. Sí, estoy por aquí, Vale, venga. Bueno, Aquí estoy. Magdalena, También les invito por el sur de España. eso. Bien, gracias. Bendiciones. Él vive donde salió Colón conquistando agua. Bueno,
es un gozo. José Luis, ¿quieres decir alguna palabra? Bueno, me congratulo de ver nuevos pastores, como dices bien, que algún día tomarán la estafeta que los que vamos un poco más adelante estamos llevando ahora. La iglesia recae sobre los hombros de nuestra generación por ahora y tendremos que dejársela a otros poco a poco, ¿verdad? Yo quisiera decirles algo que recién leí de Joyner. Rápidamente, Joyner dice que se está levantando un ejército. En su libro Ejército del Amanecer, que es el más reciente, se está levantando un ejército nuevo, que es un ejército levantado no por hombres, sino por Dios, como en la entonación de la predicación. Y dice que este ejército tiene diferencias y tiene o cosas similares y cosas diferentes a un ejército secular. Por ejemplo, dice que el ejército de Dios, dice que es parecido a un ejército humano. Dice, un ejército se compondrá de personas movilizadas y entrenadas con el propósito de derrotar al enemigo. Sus soldados serán entrenados para especializarse en el uso de diferentes armas. Tendrá disciplina y enfoque militar. Tendrá objetivos, estrategias y tácticas, como lo hablaste ahorita, me impresiona, ¿verdad? Siempre en el espíritu. Tendrá objetivos, estrategias y tácticas claros. Al igual que en todos los ejércitos habrá partes básicas, los que enfrentan al enemigo y los que se dedican a apoyar con provisiones y ministros a los que van al frente. Y las diferencias son 5, rápido termino. Dice que el ejército de Dios, a diferencia de un ejército humano, luchará para la vida, para preservar la vida y no para liquidarla. Luchará para liberar a la gente y no para someterla. Su victoria no es la destrucción de los que son controlados por el enemigo, sino la destrucción de las fortalezas que los mantienen en un estado de esclavitud para liberarlos. Sus armas no son carnales, sino espirituales, y las batallas, los objetivos y las estrategias y las tácticas serán siempre espirituales y no físicas. Me gustó mucho, lo acabo de leer, se los comparto y es a lo que se están incorporando ustedes, mis queridos amigos. Nos conocemos físicamente, nos hemos saludado y abrazado. Yo bendigo a Dios porque levante nuevas generaciones de pastores. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, hermano. Oh, Señor Padre, gracias, gracias. Oh, gracias, Espíritu de Dios, gracias. Oh, aquí andas. Maravilloso, maravilloso, Señor, este momento histórico en tu presencia, Señor. Tenemos testimonio de tu Espíritu, Señor. Tenemos testimonio en este momento, que es un momento planeado por tu soberanía, para venir, Señor, venir delante de tu presencia y para declarar que es fuerte el manto que tú nos has dado, para que caigan en esta familia, Dios. Que caiga en Fernando, Annalise y sus hijas, Dios. Este manto, Señor, que nos ha capacitado para levantarnos como maestros proféticos, como maestros de tu palabra, como pastores de hermanos, Dios. Como discipuladores, Dios, yo te pido que caiga sobre ellos y empiece una nueva dinámica en el ministerio de la palabra ungida. La palabra ungida, papá, caiga sobre estos hombres.
en el nombre de Cristo Jesús. Señor, capacítalos con tu presencia, capacítalos con tus dones. Permite que ellos puedan levantar dones ministeriales para y el destino. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, estamos en estos medios, pastores de otras naciones, pastores, Señor, amigos, que hemos dado testimonio, Señor, que tú has estado con nosotros en las luchas por llevar adelante nuestro ministerio, papá. Aquí estamos, Señor, para cumplir en amistad a estos jóvenes y celebrar que tú todavía nos amas, Señor, que amas a mi país, levantando jóvenes, Señor, para tu obra. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Aleluya. Buenas tardes, quisiera compartir una impresión con respecto a lo que dijo Pedro, si me permite. Sí, Alba. Adelante. Sí, esto exactamente. Cuando estábamos en la primera cuarentena acá en España, nos reunimos varios hermanos a hablar con Nayara. Y en una de esas visiones que el Señor me permitió tener, justamente veía cómo Dios estaba llamando a un ejército. Y justamente la impresión que tuve era como un ejército, como dices tú, real, pero al mismo tiempo era para las armas espirituales. Estaba llamando de todas partes y iban todos bien vestidos, o sea, tenían con su uniforme bien limpio, porque los iba a preparar. Entonces, para confirmar que efectivamente Dios está levantando un ejército en estos tiempos y estos hermanos son parte de ese llamado de Dios. Y como oró el pastor Raúl, el Señor los está capacitando y los va a capacitar para para esta coyuntura que viene, para estos nuevos tiempos y para preparar mucha más gente. Es lo que quería compartir. Amén. 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 Gracias. Gracias. Amén. Amén. Yo lo que puedo ver en mi espíritu para ustedes es que llegará un tiempo en que ustedes enviarán personas a países árabes, levantarán jóvenes, harán visiones, misiones. Dios le ha abierto ya puertas en el mundo árabe. Amén. Amén. Es más, dentro de su genealogía hay sangre, hay sangre justas que claman a Dios. Han tenido muchísimas opresiones, muchísimos dolores, pero son bien amados, hermanos. Aleluya. Amén. Tiernamente amados. Dios va a revelarse a ustedes con una paternidad que ustedes no han conocido. Dios manifestará su paternidad en estos años que vienen y esa paternidad restaurará todo ese sufrimiento que han tenido. Y podrán interpretar después de ese periodo excelentemente el corazón de Dios para su pueblo. Amén. Amén.
Magdalena, quiero que ores por estas jóvenes. ¿Dónde estás? ¿Puedes comunicarte? Vale. Hola, buenas tardes. Sí, ahorita que llegue el pastor José Luis, Manuel, te voy a pedir que entregues lo que recibiste del Señor y quiero que ores por estas jóvenes, pero lo vas a hacer en mallorquín, por favor. No sé por qué, pero tienes que usar el mallorquín para orar, aunque ellas no te van a entender, pero tú por favor, bendícelas en el idioma mallorquín, ¿vale? Sí, ¿ahora o después? No, después de José Luis. José Luis, No. puedes profetizar. Sí, Dios está comenzando a trabajar de una manera que no entendemos todavía muy bien en relación a la autoridad perdida en la iglesia, particularmente en América Latina. Hay una pérdida muy sustancial de la autoridad correcta dentro de la iglesia. La autoridad espiritual. Se ha malinterpretado de mil maneras, se ha malinterpretado la autoridad y se ha caído en una distorsión, tergiversando el sentido correcto de autoridad. Hay quienes han tomado autoridad robándola. Hay quienes han perdido la autoridad menospreciándola. Pero en ese ambiente de caos, Dios está redirigiendo y rectificando. Veo como unos rieles de tren que estaban torcidos y ahora Dios está rectificándolos otra vez para que se vuelva a transitar sobre ellos en autoridad correcta. Me refiero a la autoridad espiritual y la palabra es que Dios está levantando ya ministerios. A ustedes los va a poner en una autoridad, con una autoridad, pero va a transformar su esquema familiar, su esquema eclesial, lo va a transformar. Dios va a hacer una obra rectificadora y la está haciendo ya en ustedes, primeramente en ustedes, en su matrimonio, es decir, va a poner las cosas en orden en cuestión de autoridad, número uno. Número dos, Dios después de esto comenzará a rectificar también con mucha influencia sobre las personas que están bajo su autoridad, una autoridad espiritual correcta. No abusivas, no ligeras, livianas, sino una autoridad que viene de Dios, que edifica y que además es un modelo. Sobre ti particularmente, varón, pastor, Dios estará trabajando de una manera muy intensa y vas a empezar a comprender cosas de fondo espirituales, reveladas por el Espíritu a tu vida y estará el Señor levantándote a ti como un referente para que muchos otros de tu generación, pero aún de generaciones anteriores y de generaciones aún más nuevas puedan ver sobre el ministerio tuyo, el ministerio de ustedes, una rectificación de la autoridad de Dios, un fortalecimiento, es un modelo que Dios estará trabajando sobre ustedes de una manera rápida, lo van a ir entendiendo. Y ustedes deberán ser dóciles al trato de Dios sobre eso, porque eso tendrá un costo. Eso es lo que yo veo para ustedes, es lo que estoy viendo. Amén. Amén. Gracias, José. Bueno, todo esto se supone que van a grabar para que tengan ustedes ahí para meditar. Magdalena, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas Saludos tardes. desde Mallorca. Mucho gusto de estar aquí con vosotros. Y bueno, me vienen varias cosas y todo coordina con lo que están compartiendo los hermanos.
y va con lo que ha dicho Raúl al principio de que Dios busca pastores que van de la mano de las personas, ¿no? De que tenemos que cambiar el sistema pastoral y ir de uno en uno más, porque así da mucho más fruto. Si discipulamos bien a otros pastores, luego estamos cosechando mucho más. El Señor nos dijo que oremos para que envíen más obreros para la cosecha, y la cosecha está lista, el Señor viene pronto. Amén. Una de las palabras que me ha dado es Primera de Pedro 5. Si queréis leerla conmigo. A los ancianos que están entre vosotros, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se va a revelar. O sea, me paro aquí porque para entender que ser anciano significa sufrir, significa ser partícipe de los sufrimientos de Cristo. No hay humildad sin sufrimiento, y la humildad es la mayor perfección, la mayor manera de acercarnos a ser más semejantes a Cristo. Y cuando somos ancianos, el Señor nos humilla porque necesita que estemos al máximo nivel de humildad para que así pueda usarnos más todavía. Él no quiere estorbos, Él no quiere impurezas, no quiere impedimentos para que podamos dejar que fluya bien. Entonces, sigo leyendo porque esto se tiene que leer entero, ¿verdad? Os ruego esto, cuidad como pastores al rebaño de Dios que está a vuestro cargo. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No seáis tiranos con los que están a vuestro cuidado, sino sed ejemplos para el rebaño. Ser ejemplos y cuidar de ellos. Cuando estamos en una familia, aquí yo veo 2 niñas preciosas, yo también tengo 2 niñas que pronto serán así de grandes. Y yo sé que la mejor manera para educar, para asegurar un futuro bueno para estas 2 niñas es ser un ejemplo para ellas. Y ser ejemplo significa darse al Señor. Y eso ellas lo ven desde pequeñas en vosotros, y ahora están viéndolo, van a ver mucho más. Y lo que más van a ver será cómo ponéis a Dios primero, la familia y luego a la iglesia. Amén. Y tenemos que entender que el concepto de familia no solo son la familia nuclear, sino que es toda esta persona, que estos hijos e hijas espirituales que el Señor nos pondrá a nuestro cargo. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, recibiréis la inmarcesible corona de gloria. El Señor vuelve pronto, y eso es es muy fuerte, es muy serio lo que estamos leyendo aquí. Esta responsabilidad que el Señor os está poniendo es tan grande, y es un honor. Que hoy, por ejemplo, he estado en los jardines del rey de España de visita, y digo, estoy en territorio real, pero dices, no, nosotros somos reyes, estamos reinando con él, vamos a reinar con él y viene pronto. Entonces es un honor y es un cargo realmente importante el que estáis tomando hoy. Asimismo, jóvenes, para las 2 niñas preciosas y todos los hijos espirituales que tengáis o tendréis, someteos a los ancianos, revestíos todos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Muchas veces los jóvenes pensamos que los demás lo hacen mal, que vemos nuevas maneras de hacer las cosas, o el Señor incluso nos da revelaciones frescas que quizás los ancianos por costumbre ya no buscan estas cosas frescas. Pues no tenemos que ser orgullosos, tenemos que ser humildes y aprender al máximo de estos ancianos, porque a los jóvenes, cuando nos viene el quebrantamiento, necesitamos el amor de estos ancianos para que nos curen, para que nos levanten. Todo va de padres e hijos espirituales. Es lo que Dios está llamando ahora. Es lo que ve que ha hecho falta todos estos años en la iglesia. Padres y madres y hijos e hijas espirituales.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte en su debido tiempo. Dios quiere que seamos humildes. Si no somos humildes, el Señor no puede usarnos. Depositad en Él toda ansiedad porque Él cuida de vosotros. Voy a parar aquí porque no quiero alargarme mucho, pero leerlo y seguro que el Señor os va a dar más revelación. Y quiero orar por vosotros. Como me ha dicho Raúl en mallorquín, lo siento, pero el Señor está ahí con vosotros. Sí. Muchas gracias, Padre, para que esta familia preciosa, gracias, Padre, para que el ministerio que está llegando, gracias por sus seres fillas preciosas, gracias, Señor, para que este país que tú estás llegando, gracias por posarlos en esta ciudad, gracias por esas personas que trobarán, por tu eterno teu poder, teva glòria, Senyor, en aquest lloc, Senyor. Gràcies perquè tu estàs aixecant molta gent de tot el món, Senyor, per dur la teva collita en el teu regne, Senyor, perquè tu tornes, Pare. Jo benesc aquest matrimoni, jo benesc el seu ministeri en nom de Jesús i te dono tota la glòria a tu i te dono glòria, Pare, per aquest honor de poder transmetre aquest missatge, Senyor, davant els meus germans i germanes. Moltes gràcies, Pare, en nom de Jesús. Amén. Amén. Un saludo a todos. Muchas gracias. Buenos hermanos, pues no sé si alguien tiene otra revelación, pueden llegar, ya son varias revelaciones y pues hermanos, aquí estamos para de amistad. Ahí están nuestros hermanos en México, Nueva York, aquí en España, pues tienen amigos y gracias. Nuestras oraciones para que su ministerio sea fructífero y es un Kairos diferente. Hoy han entrado a un Kairos diferente y nos alegramos en el Señor. Yo solo quiero decir algo. No sé si... bájale el sí, adelante. Ok. Lo que quería decirles es que es un gran privilegio poder compartir con ustedes. Déjenme ver si... Gran privilegio poder compartir este momento. No se oye. ¿No se oye? No, sí. ¿Sí se oye? Sí, se oye, sí se oye. Ok. Bueno, es un gran privilegio compartir con ustedes este momento. Como Raúl lo decía hace rato, nosotros ya llevamos un camino recorrido de muchos años y algo que yo he entendido en estos años es que caminar juntos los unos con los otros, orar los unos con los otros, llevar las cargas los unos con los otros, es uno de los mayores privilegios y de las más grandes necesidades que uno tiene. Entonces, poder, no sé, estar al lado de ustedes en este momento no es algo solamente como de un trámite o algo que pudiera ser de rutina. Diplomacia. Diplomacia es algo genuino y es algo real y no hay cosa que se valore más en el ministerio que amistades transparentes, amistades donde uno pueda sentirse vulnerable, donde uno pueda sentirse apoyado y cuenten con nosotros para eso. El camino del ministerio es un camino muchas veces solitario y poder encontrar este tesoro es realmente eso, una bendición de parte de Dios. Entonces, aquí estamos con la mano tendida y con el teléfono abierto y el Facebook y el Zoom y todo lo que se pueda. Y cuando estamos de manera presencial, pues wow, eso ya es la gloria. Sí. Les amamos. Gracias, amada. Muchas gracias, hermanos. De verdad nos sentimos muy honrados. Créanos que hablo en nombre de la iglesia, de toda mi familia, de
son una bendición y en nosotros pueden encontrar cualquier apoyo que sea necesario, nuestras oraciones, todo, y nos sentimos muy contentos de estar con ustedes, de verdad. De verdad estábamos muy expectantes de este momento. Ya que fue difícil dormir, sí fue difícil dormir, fue complicado. Y preguntábamos al Espíritu qué y cómo, y es un poco complicado por la distancia, ¿no? Y manejar esto en línea es un poco complicado, pero e incluso iniciamos en medio de la pandemia. Yo le decía al Espíritu, pero Dios, ahorita, ¿por qué no cuando termine y descubran la vacuna, no sería más fácil empezar, pues de empezar como, pues de por sí es complicado, y luego me dices en medio de una pandemia y está complicado, ¿no? Y el Espíritu fue muy claro y dijo, no, es el tiempo. Y quizás por eso ustedes ven el nombre de la Iglesia Kairos, que tiene mucho que ver con nuestras vidas, tiene mucho que ver con lo que Dios ha hablado a través de estos años a nuestra familia. Y de verdad les amamos muchísimo. Y bueno, de verdad que agradecemos profundamente. Sí, muchas gracias, amados. Gracias, mi hermano Raúl, mi hermana Nayara, de verdad que son parte, aunque tal vez ustedes no lo saben, dice mi hermano, ni se acuerdan, Dios los usó para de verdad formar parte muy importante en nuestra vida y en nuestro ministerio, y hoy se está enlazando más fuerte esto, como decían mis hermanos, mi hermana Magdalena, mi hermana Nayara, que estar juntos es bien bonito, es mejor, ¿no? Y saber que contamos no solamente con amigos, sino con el amor, el conocimiento, la sabiduría, la trayectoria de ministros, como todos los que están hoy aquí, es una bendición para nosotros, de verdad nos llena de gozo. De verdad estamos muy emocionados y contentos porque sabemos perfectamente que esta es la voluntad de Dios. Este es el tiempo de Dios, este es el propósito de que Dios tenía para nuestras vidas, para la vida de nuestra familia y para esta iglesia que es la Iglesia de Cristo, aquí también en la Ciudad de México. Les amamos y igualmente este es pues su casa, ya tienen otro lugar en donde llegar aquí en la Ciudad de México, a todos mis hermanos de Nueva York, de Mallorca, de todos lados. Aquí ya también tienen otro lugar a donde llegar, hermanos. Les amamos mucho. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay algo más, hermano. Perdón. No, por mi parte, pues muchísimas gracias por hacerme partícipe de estos momentos. Para mí es muy significativo para nosotros, ¿verdad? Y bueno, y gracias a mis compañeros de camino, y que el Señor los siga cuidando y podamos pronto abrazarnos. Ese es uno de mis deseos en este tiempo. Que Dios les bendiga mucho. Gracias, amado. Muchas Pastor, gracias. Perdón, Felipe. Sí, Pastor Fer, tengo una palabra para Raúl. Pastor Raúl, el Espíritu me está teniendo una fuerte impresión acerca del tiempo que se viene para tu iglesia, para la fundación que tienes. El Espíritu me hace entender que en este momento muchas familias que no conoces, que no ves, pero que están conociendo de Dios a través de ti y las cosas que estás haciendo en línea, ellos están fijándose y va a haber una explosión muy fuerte de tu iglesia ahí en Mallorca. Y lo más importante es que va a llegar gente prominente, gente que está en puestos importantes en el gobierno, empresarios muy importantes que tienen ahorita mucha sed porque han estado descubriendo su sentido espiritual, y va a llegar un momento muy, muy, muy importante en que vas a ser reconocido de una manera internacional, y tu palabra, tus enseñanzas van a llegar a puntos donde tú no habías descubierto. Tus enseñanzas en audio van a ser traducidas en otros idiomas, en alemán, en sueco, en danés, y tú no esperabas esta parte a la cual Dios va a empezar a llevarte, pero tienes que estar listo, porque de veras no te imaginas
las personas que van a empezar a conocer el nombre de Dios a través de tus enseñanzas. Tienes que estar muy listo en el sentido de que va a haber mucha presión, va a haber muchísima presión porque va a ser gente muy importante. Y es lo que Dios está poniendo ahorita en mi corazón y en mi vida. Gracias. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Amén, amén, gloria a Dios. Pues muchísimas gracias, gracias. Sé que algunos hermanos, algunos ministros que nos acompañan tienen que retirarse para las reuniones en sus iglesias locales, pero antes quería darles las gracias, antes de que se retiren. Muchas gracias por sus bendiciones, por sus oraciones, por ministrar nuestra vida. Ya podremos conocernos en persona y poder ministrarnos con abrazos y en persona. Muchas gracias, mi hermano Manuel Sancha. Vamos a orar. Vamos a orar. Por las Biblias en las diferentes lenguas. Así es, nos pide que sí es importante en México extender la palabra y la verdad es que sí ha limitado el poder extender la palabra de Dios porque no hay material en otras lenguas en nuestro país. Es triste, pero no hay material, no hay quien lo haga. Vamos a orar para que Dios permita que haya estas traducciones, estas Biblias en diferentes lenguas para poder llegar a nuestros hermanos porque ellos también tienen que escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y bueno, pues muchísimas gracias a los hermanos que pudieron estar con nosotros. Hay un ministerio. Hay ya un ministerio levantado que trabaja en la Ciudad de México, es UNTI, que ellos se están encargando de traducir la Biblia a las diferentes lenguas indígenas. Y tienen ya, me parece, 20 traducciones en 20 idiomas y están buscando gente que se presten a esa labor y piensan hacerlo en todos los idiomas de México. Yo en enero estaré por ahí, estaré visitando comunidades indígenas y vamos a intentar de levantar obreros que se sumen a esa labor de traducir la Biblia en los idiomas, porque cuando al pueblo indígena ha llegado la palabra de Dios en sus lenguas, Dios está haciendo verdaderas maravillas en medio de estos pueblos. Os pido mucha oración por este... Amén, amén. Amén. Vamos a estar orando. Amén, claro que sí. Claro que sí, hermano. Muy bien, Fernando y Ana, una vez más queremos saludarles, decirles bienvenidos. Deseamos que Dios les bendiga. Es Pati, mi esposa. Yo soy Beto, con toda confianza. Estábamos en Veracruz y estamos muy contentos de su presencia y acompañarlos en este momento. Esperamos pronto tener la oportunidad de saludarnos físicamente y darles un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga y que Dios siga prosperando sus vidas y sus ministerios. Hasta luego. Que Dios los Gracias, bendiga. hermanos. Gracias, Manuel y Analicia, espero verlos pronto, hermanos. Anita, Así es, gracias. también. José Luis, Saludos a todos. Te amamos. Que Dios les bendiga Gracias. en este día. Sigamos edificando el reino. Gracias, querida. Gracias. Amén. Muchas gracias. Gracias, sí. Amén. Antes, todavía no nos retiramos, amados. Quiero, bueno, comentarles, ya en su pantalla va a aparecer las cuentas en donde estamos depositando nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Y hoy es un día especial porque tenemos y queremos darle honra a nuestro hermano Raúl, aunque esté lejos, eso no importa. Tú puedes depositar en esta cuenta que ya aparece pronto en tus pantallas para que tú puedas hacer también honra a nuestro hermano, a nuestro apóstol. Puedes depositar, solamente tienes que poner ahí en el dato del depósito el nombre de hermano Raúl o el diezmo o ofrenda, tú pones ahí el dato. No es necesario que pongas tu nombre, pero sí para qué, cuál es el objetivo, qué nació en tu corazón y cuál es el objetivo de esta ofrenda que tú estás dando. Y bueno, ya está ahí en sus pantallas para que lo puedan tomar. Y bueno, pues a la iglesia local, muchas gracias. También recuerden que tenemos pues los cultos de entre semana, nuestras reuniones entre semana. Tenemos la reunión de mujeres hoy en la noche a las 8, nuestra reunión de oración que estamos teniendo todos los miércoles a las 8 de la noche. Y bueno, pues la reunión dominical el domingo a las 10 de la mañana, hoy fue a las 9 por la diferencia de horario con nuestros hermanos de España para que pudieran estar con nosotros. Y bueno, pues fue un día maravilloso, es una bendición maravillosa
el poder estar aquí. Es oficial, hermanos, y Iglesia Kairos está ya encaminada. Hoy nos decían, ya, no vamos a pie, hermanos, o sea, veían los rieles, o sea, vamos con todo, vamos con todo, no vamos caminando, vamos con todo. Y yo creo y estoy convencida de que Dios tiene algo muy grande para esta su iglesia local. Amén. Pues hermanos, pues para finalizar quisiéramos orar por ustedes como iglesia. Hay varios de los hermanos que están aquí, digo, por cuestión ya de tiempo no puedo decirlo, pero están varias familias aquí y quisiéramos orar por ustedes, por el pastor Raúl, por su esposa, por sus iglesias y por ustedes, y con esto terminaríamos. Si alguien tiene algo más, adelante. Si no, pues procedo a realizar la oración, ¿no? Pues vamos a realizar la oración. Padre, te damos gracias por esta mañana. Creemos que tú guardas la vida de tus siervos, que tú pusiste este momento y lo destinaste desde los cielos, y que esta fraternidad, Señor, que este lazo que en este momento se ha levantado y se ha erguido delante de nuestras vidas, Señor, es para y únicamente, exclusivamente para la edificación de tu obra, para trastornar el mundo, Señor, en tu nombre, Jesucristo, para que se transformen generaciones, y también, Padre, para que esa cosecha que hemos estado escuchando sea tomada para tu gloria y tu honra. Y también, Padre, para que podamos tomar el estandarte, tu bandera, y poder establecer, Señor, tu victoria, la victoria que tú anunciaste en esa resurrección maravillosa. Te rogamos por la vida de nuestro pastor Raúl de la O, por su familia, por su iglesia, por su esposa. Guarda sus vidas, sigue prosperando su ministerio, edifica grandemente sobre él. Permite, Señor, que todo lo que ha llegado a su vida, toda profecía, toda palabra tenga un cumplimiento, Señor, como oíamos, estratégico, táctico, Señor, para que tu ministerio, para que tu obra, para lo que tú nos delegaste, Señor, se extienda de una manera sobrenatural. Gracias, papá, gracias porque tú fuiste con nosotros, bueno en cada momento y en cada fase de nuestra vida, y lo seguirás siendo. Gracias por cada uno de los ministros que están aquí, por su amor, por su tiempo que tomaron para este momento. Te ruego para que tú guardes, para que tú des dirección y tú muestres, Señor, y como me mostraba, Señor, que esto sea como una onda expansiva que cae en medio del agua y se empieza a extender, y mientras más lejos, más fuerte es y más profundo, Señor, será el toque que tú harás a través de esta fraternidad, Señor, porque los cimientos están fundados en ti, Cristo. Gracias, Padre. Bendecimos sus iglesias, bendecimos toda la obra que tú estás haciendo a través de ellos, y creemos que en esta semana y todo tiempo, Señor, tú guardas nuestras vidas y tú nos diriges, Señor, hacia un entendimiento pleno de quién eres, y a conocerte cada día más y más, Señor, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hasta llegar a la plenitud, Señor, hasta tener toda la plenitud y poder llegar a ese momento y ese lugar en que estemos contigo. Pero mientras, Señor, creemos que tú, Señor, que tú estableces, Señor, tu reino en esta tierra, y que el mal, Señor, es sometido por tu voz, por tu voluntad y por tu potencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Amén. Amén. Muchas Dios les gracias. bendiga. Dios les bendiga. Estamos muy agradecidos con todos, hermanos. Muchas gracias, amados. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones, Ahora sí. bendiciones, mi hermano. Pueden abrir sus cámaras. Bendiciones para vosotros igualmente. Gracias, hermana Alba. Dios les bendiga. Mucho gusto, muchas Mucho gracias. gusto. Nayara hermosa, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. A todos, Dios les para bendice. todos. Bendiciones. Gracias. Gracias. Magdalena, muchísimo Gracias. gusto, muchas gracias. Y a la Bendiciones, iglesia Semi y a hermano todos, Noel. muchas gracias, Gracias, amados. André. Les amamos, Gracias. les bendecimos. Gracias a todos. Gracias. Bendecidos para todos. Bendiciones. Bendecidos. Gracias, gracias. Gracias, Gracias a a todos. Gracias, familia. Gracias, iglesia. Bye, bye.
Bye. Les amamos. Les amamos. Terminamos. Mucho, bendiciones. Bendiciones. Gracias por oír Bye. esta Gracias, predicación hermano. de Eclesia Kairos. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.